¿Cómo es una persona cuando llega a la tristeza extrema? El hombre siente que nunca amó a su esposa. Hasta este día, un segundo antes aún charlaba y reía con ella. Pero al siguiente, su suegro le contó la trágica noticia de su muerte. Pero él permaneció extrañamente tranquilo. Tranquilo mirando la cama donde ella había estado. Tranquilo limpiando los restos de su sangre. Tranquilo comprando comida para llenarse. Pero el chocolate quedó atascado en la máquina expendedora. En su interior seguía tranquilo. Solo tomó en silencio el contacto en la máquina. Al llegar a casa abrió el refrigerador. Vio las notas que su esposa había dejado en vida. Y seguía tranquilo por dentro. Comiendo con indiferencia. En el funeral, todos los familiares y amigos lloraban desconsolados. Y se consolaban entre sí. Y él parecía un extraño. Sin una ola en su corazón. En la ceremonia sonaba música triste. Los familiares presentes estaban muy abatidos. Y él miraba de un lado a otro, sin saber qué decir, para acompañar la emoción de todos. Fue al baño, y frente al espejo practicó un gesto de tristeza, intentando forzar unas lágrimas, pero al final lo dejó. Pensaba que en realidad nunca amó a su esposa. Por la noche al volver a casa, recordó lo de la máquina expendedora, así que decidió escribirle a la empresa de la máquina. No sabía por qué quería escribirles, solo quería contar una mala experiencia de compra. Puse 5 monedas de 25 centavos en la máquina. Se suponía que debía caer una bolsa de chocolate. Lamentablemente no ocurrió. En ese momento tenía mucha hambre. Y eso me puso muy molesto. Además mi esposa había muerto 10 minutos antes. No digo que fuera culpa de ustedes. Solo quiero explicar todo con detalle. Asegurarme de que no falte ningún detalle. Empezó a contar la historia de cómo conoció y amó a su esposa. Como si para él, resolver el problema de la máquina expendedora exigiera entender toda su vida anterior. Sin darse cuenta, llenó varias hojas, como si el problema de la máquina fuera más importante que la muerte de su esposa. Al día siguiente, fue a trabajar con normalidad. Todos sus compañeros lo miraban extrañados, pero él saludaba como siempre. Pidió a la secretaria que enviara sus cartas, diciendo que era muy importante para él ir a trabajar justo después del funeral. Claramente rompía la lógica común. La secretaria le aconsejó descansar unos días en casa. Su tono estaba lleno de tristeza. Resignate Davis, como si ella estuviera más triste por la muerte de su esposa. Pero ahora él solo quería trabajar bien. Cuando tengas un momento, podrías darme un informe de ingresos de Alderman International. Tengo mucho avance que seguir. Después del trabajo, comenzó a notar cosas que antes no veía. El cabello de su esposa en el peine. Y la caracola sobre la mesa. Que había sido el objeto favorito de su esposa. Y algunas cosas sin relación. Árboles arrancados de raíz. Las maletas variadas en el aeropuerto. Todo captaba su atención. Como si en su vida faltara una pieza. Necesitaba urgentemente encontrar algo que llenara el vacío. Su suegro al saber que fue a trabajar, lo citó esa noche para conversar, y le habló con el corazón abierto. Pero él le respondió hablando del precio del vino. A la mañana siguiente, su padre apareció sin razón a podar los arbustos. Usó una pequeña historia para animarlo a ser fuerte. Como si todos quisieran aliviar su dolor. Pero él en realidad no sentía tristeza. Incluso hablaba con extraños sobre su esposa. Nunca amé a mi esposa. Sé que decirlo suena patético. Pero ahora que ella ya no está, no siento tristeza ni dolor alguno. Cuando el extraño le preguntó qué sentía, guardó silencio unos segundos, y luego como un loco, accionó el freno de emergencia del tren. El inspector le preguntó por qué lo hizo. Balbuceó sin poder dar razón alguna. Cuando la policía supo que su esposa acababa de morir, lo dejaron ir, sus padres preocupados por él. Querían que volviera a vivir con ellos. Él sonrió y negó con la cabeza. Sin responder, cedía al regresar a casa. Sacó la caja de herramientas. El refrigerador estaba goteando. Su esposa ya se lo había advertido antes. Y nunca lo arregló. Esta vez quiso hacerle caso y repararlo. Pero era un torpe con la mecánica. Recordó lo que le dijo su suegro. Para arreglar algo, primero hay que desmontar todas sus piezas. Y encontrar la que está dañada. Si dominas esa técnica, incluso si lo que está roto es el corazón humano, también puede repararse. Pero él solo sabía desmontar piezas. Y nunca volver a armarlas. Como su propio corazón, que había perdido la capacidad de recomponerse. Pero se enamoró de esa sensación de desmontar cosas. Desarmó la computadora de la oficina. Desarmó la puerta del baño de la empresa. Desarmó la computadora de su jefe. Su jefe lleno de furia. Le preguntó por qué lo hacía. Y él dijo que la puerta del baño siempre hacía ruido. Quizás ya tenía problemas hace tiempo. Solo que recién se dio cuenta. La computadora también se trababa a veces. Luego señaló el reloj del despacho de su jefe. Era una antigüedad, una reliquia de su abuela. Quiero desmontarlo. Y poner cada pieza en el suelo. No pretendo ofender a tu bisabuela. Solo quiero entender la estructura interna de ese reloj. Su jefe lo miró como a un loco. Y lo suspendió de su trabajo. De camino a casa, vio a unos obreros demoliendo una casa. Y quiso ayudarlos a demolerla. Los obreros pensaron que vendía seguros y lo rechazaron. Lo echaron de inmediato, al ver que el capataz no aceptaba.
Sacó todo el dinero de su billetera y pidió que lo contratara por ese dinero. El capataz quedó desconcertado. Él se quitó el anillo de boda y lo guardó en el bolsillo. Y empezó a golpear con fuerza las paredes, quitando el trabajo a los obreros. Los obreros lo insultaron de tonto, pero él no les prestó atención. Trabajaba con más fuerza aún, como si así pudiera olvidar todo lo demás. El día siguiente volvió a la obra pagando por demoler, pero esta vez pisó un clavo sin querer. Dios mío, qué maldita sensación. La herida inesperada lo obligó a detenerse un poco, y suspendió su trabajo de demolición en la obra. Ese día, descubrió a su sobrino tocando la batería con pasión. Escuchando el ritmo vibrante, comenzó a moverse sin control, como si pudiera sentir un poco de alegría, aunque aún no se daba cuenta de que decía no sentir tristeza, pero buscaba formas de encontrar felicidad. Pidió a su sobrino que guardara la música en su móvil. De regreso a casa, reprodujo la música con auriculares, moviéndose al ritmo con esfuerzo, desde el metro hasta la calle, de la calle a la oficina. Sus colegas al verlo extraño se acercaban preocupados, pero su respuesta siempre era: estoy bien. Decía que no estaba loco, decía que estaba bien, pero siempre veía a su esposa frente a él sin motivo, y también la veía reflejada en los espejos. Reconocía que sufría alucinaciones frecuentes, pero tras un examen médico completo, le dijeron que no tenía ningún problema. Pasó un tiempo más, ya no le bastaba demoler casas en obras, así que condujo una excavadora, decidido a demoler su propio hogar. Muy pronto, la sala y la cocina quedaron en ruinas, el cuarto vacío y desolado. Ya no parecía tan vacío, aunque fueran ruinas, al menos llenaban el espacio. Al ver esa escena, se sintió muy aliviado. Lo siguiente era el dormitorio de su esposa y él, mirando el tocador de su esposa. Parecía estar pensando en algo, pero 2 segundos después, agarró el martillo con fuerza, como si quisiera destruir todo lo relacionado con ella, o como si quisiera destruir la realidad que no aceptaba. Golpeaba cada vez más fuerte, hasta que el martillo se rompió. Entonces vio caer un paquete de papel al suelo. Lo abrió. Era un informe de embarazo de su esposa. La fecha correspondía justo a 1 año atrás. Eso significaba que había estado embarazada hace 1 año. Y él no lo sabía. Tomó el informe, decidido a preguntarle a sus suegros. Ese día estaba soleado. El sol dentro del coche no lo dejaba abrir los ojos. Bajó la visera. Encontró una nota escrita pegada allí. No cabía duda de que era de su esposa. Pero su mente estaba llena con el embarazo. No tenía ánimo de leerla. Al llegar a casa de sus suegros, coincidió con la ceremonia en memoria de su hija. No quiso esperar, y preguntó frente a todos. ¿Ella les dijo que estaba embarazada? Fue el año pasado. ¿Lo sabían? ¿Por qué no me lo dijo? Ese no era tu hijo. Ella estaba con otra persona. Yo la llevé a hacerse una cirugía. De regreso a casa, seguía muy tranquilo, tan tranquilo que solo pensaba en el embarazo, tan tranquilo que no pensaba en nada. Al día siguiente, fue a la tumba de su esposa, y coincidió con un hombre desconocido que también llevaba flores. Pensó que ese hombre era el amante de su esposa. Entonces le dijo con calma: lo sé todo, Mike. No pasa nada. Solo espero que de verdad la hayas querido, porque ella merecía ser amada. No sé de qué hablas. Porque él no era el amante de su esposa, sino el conductor que chocó con ellos en el accidente. Se disculpó porque aquel choque le costó la vida a la esposa de Jack. Y no pudo evitar ponerse a llorar. Él enseguida fue a consolarlo. A estas alturas, ya no le importaba si su esposa lo engañó o no. Solo quería saber si alguna vez había amado a su esposa. Al volver al coche, recogió la nota del parasol del día anterior. Era una pequeña broma que su esposa le había dejado. Si llueve no podrás verme. Si hace sol entonces recuérdame. La pequeña travesura de su esposa le sacó una sonrisa. En ese instante, también pensó en ella. Recordó la nota donde le pedía arreglar el refrigerador. Recordó su última charla. Recordó el primer encuentro. Se había vuelto insensible en la rutina diaria. Incluso llegó a negar que se hubieran amado. Pero su amor por ella estaba grabado en el alma. De pronto una gran tristeza lo invadió. Y al fin rompió a llorar. Tras la muerte de su esposa, decía que no le importaba. Pero hacía cosas fuera de lo común. Decía que no sentía tristeza. Y aún así inconscientemente buscaba la felicidad. Su vida parecía haberse detenido de repente. Y perdió el interés por todo a su alrededor. Sintió que alguna pieza de su cuerpo estaba dañada. Como si en su corazón hubiera grietas y vacíos. Pero no sabía cómo repararlos. Hasta ahora se dio cuenta de que su esposa realmente se había ido. Que de verdad lo había dejado. Y aquella pregunta que siempre lo atormentaba, al fin tenía respuesta. Con los ojos enrojecidos buscó a su suegro. Y con firmeza le dijo que sí había amado a su esposa. ¿Cómo podría no haberla amado?